Hay ciertos países que tienen días específicos con un tipo de celebración y que pasan a ser noticia internacional automáticamente. Por cierto, no son los países más chicos, son países que por alguna razón pasa su despliegue a ser noticia internacional porque son muy fuertes o tienen capacidad de incluso afectar a otros países. Eso sucede en algunas demostraciones que hace Estados Unidos o algunas demostraciones que puede hacer China y sobre todo en las demostraciones que a veces hace Rusia, particularmente ante la Unión Soviética también lo hacía, pero lo hace Rusia cuando está en una situación como la que hoy día se encuentra, con un problema serio en Europa a través de la invasión a Ucrania, con una cantidad enorme de países que incluso al mismo Putin lo tienen casi vetado para poder salir de Rusia, y sin embargo se produce este Día de la Victoria que tiene más que ver con imagen y recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, pero en medio de una situación bélica una vez más, Raúl. Cuéntanos un poquitito qué pasa con este nuevo Día de la Victoria. Sí, bueno, este Día de la Victoria es tradicional en Moscú y era el día de los grandes desfiles militares en que la Unión Soviética exhibía su enorme poderío militar y Rusia mantuvo la tradición y se reunían las tropas y en la Plaza Roja hacían un gran desfile, se plantaban frente a la tribuna donde estaba el gobernante y gritaban ¡hurra, hurra!, que era el grito de guerra, de victoria del Ejército Rojo, y esto se venía repitiendo año a año, pero claro, ahora esto ocurre en circunstancias muy particulares, poco después que Moscú ha sido atacado por drones que no causaron mayor daño, pero que sí dejaron una estela de vulnerabilidad para Rusia, y esto explicaría en parte que el desfile que se realizó fue muy breve y en parte, o una de las explicaciones de la brevedad de este desfile, que solía durar horas y en el cual además marchaba lo que los rusos llamaban el ejército inmortal. ¿Cuál era el ejército inmortal? Eran los civiles en que distintos, por ejemplo, unidades de hospitales, algunos sindicatos marchaban y que eran inmortales porque el pueblo es inmortal, digamos, y esto esta vez no ocurrió. Marcharon un número restringido de militares, principalmente estudiantes de las escuelas militares, de las academias, y se abstuvieron de mostrar tanques. Siempre los tanques han sido un arma muy privilegiada por los rusos. Tiene mucho que ver con su posición geográfica, con las grandes estepas. El tanque es un arma muy significativa para los rusos, y en esta oportunidad no mostraron ninguno de sus modelos, salvo uno de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy simbólico porque el discurso y lo central que planteó el presidente Vladimir Putin fue evocar la Segunda Guerra Mundial y que Rusia se encontraría hoy frente a un peligro similar al que le representó la Alemania nazi. Es decir, no necesariamente igual en un sentido militar, pero sí un tema existencial. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, si la Unión Soviética hubiese sido derrotada, bueno, conociendo la filosofía de desprecio étnico que tenía la Alemania nazi hacia los pueblos eslavos, bueno, uno puede especular mucho qué habría pasado, pero habría sido un desastre enorme. Y ahora, nuevamente, Putin evoca esta situación y señala que ya no están en una operación militar especial, como ya han llamado esta incursión en Ucrania, sino que comenzó a hablar de guerra, una guerra que les ha sido impuesta. Pero el que esté utilizando el concepto guerra, que él ha evitado en general hasta ahora, es llamativo. Sí, ahora, este tipo de manifestaciones que tienen que ver con celebraciones y conmemoraciones de días particulares
sobre todo en los países que conmemoran situaciones bélicas, siempre que llegan estos días, si es que hay algo alrededor que eventualmente está convulsionado, bueno, se empieza a mirar si es que se mostraron, yo me acuerdo el año pasado, que creo que el año pasado o el antepasado, que estuvimos conversando también para uno de los del Día de la Victoria, había mucha expectativa sobre una nueva calidad de aviones caza supersónicos y estaban toda la cohetería derivada del conocimiento de la competencia espacial. Entonces se ve o se busca a ver qué van a mostrar de nuevo que va a impresionar a todo el resto del mundo. Claro, y bueno, justamente acá no hubo nada de eso. Tampoco marcharon las tropas más importantes, las fuerzas de choque del Ejército Rojo, y como te decía antes, al parecer había cierto nerviosismo que Ucrania o alguna fuerza no identificada pudiera aprovechar la presencia de los líderes máximos con Putin a la cabeza en la Plaza Roja y un gran número de soldados y haber lanzado algún ataque. Y si eso hubiese ocurrido, bueno, no solamente podrían haber causado muchas bajas, sino que el efecto psicológico de la vulnerabilidad se habría multiplicado. Es decir, es el sueño de todo militar que combate en una guerra poder atacar a su enemigo en un desfile o en una gran concentración de tropas. Por lo tanto, para minimizar el riesgo, lo hicieron corto, mucho más corto que en otros años, y Putin, primera vez, reconoce algo de las dificultades y plantea, evocando la Segunda Guerra Mundial, que Rusia está luchando por su subsistencia, porque no solo enfrenta a Ucrania, porque Ucrania no sería un peligro de esa magnitud, sino que a todo Occidente que ha cerrado fila. Y para darle un poco la razón a Putin, Estados Unidos viene de anunciar nuevamente una enorme donación de cientos de millones de dólares a Ucrania, de manera que tenía algunos argumentos para plantear de que Estados Unidos tiene a Ucrania como mascarón de proa en esta guerra y que bien los ucranianos ponen la mano de obra, por así decirlo, y Occidente pone el capital, es decir, el armamento y los recursos económicos para poder sostener esta guerra. Y eso es lo que ha estado planteando Putin. No estamos en una guerra con Ucrania, estamos en un enfrentamiento con el conjunto de Occidente. Y eso, por supuesto, es, en la percepción de los rusos, una amenaza mayor. Ahora, dime una cosa, ¿cómo calza todo esto con ciertas situaciones que son también bien complejas, sobre todo bien complejas de materializar? Hubo un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre Putin, no hace mucho rato, que los indica prácticamente como una persona que eventualmente podría ser aprendido en cualquier parte del mundo que estuviera, digamos. Bueno, es una forma directa de negarle la salida. Él podrá ir a China y algunos, en este desfile hubo 6 países representados, todos ex repúblicas de la Unión Soviética, y en la práctica, en los hechos, Rusia y por lo mismo Putin está totalmente aislado. Es decir, Putin no puede poner un pie fuera de su esfera porque por cuenta de la Corte lo detendrían, pero no solamente, aunque la Corte no hubiese juzgado que él es susceptible de ser acusado de crímenes de guerra, también la mayoría de los gobiernos occidentales, sino la totalidad, no lo recibiría, es decir, sería un invitado de piedra. Por lo tanto, Putin está en una situación de aislamiento total y el respaldo en Occidente se ha mantenido bastante sólido. Quizás el único país donde claramente se nota una diferencia son los republicanos en Estados Unidos. Paradojalmente,
que consideran de que se está gastando demasiado dinero, demasiados recursos y que convendría moderar la participación en este conflicto. Y como lo hemos comentado tantas veces, los republicanos, pese a ser muy duros en ciertas políticas, son reacios a involucrar el país en un conflicto militar. Y lo curioso es que son los demócratas los más jugados y los más agresivos en esta materia. Y Biden, el presidente Biden, no es la excepción. Bueno, me refiero a, como es demócrata. Sí, no, sí, te entiendo. Bueno, tenemos que estar atentos a ver cómo sigue progresando esta situación bélica en Europa, que ha tenido mucho más duración de lo que probablemente se pensaba al principio. Y eso. Y eventualmente no se sabe todavía en qué situación puede terminar, digamos. Bueno, lo que queda claro es que estamos muy lejos de la paz, con los discursos en Ucrania y en Rusia. Las posiciones se han endurecido, las demandas de ambas partes son cada vez más drásticas y por lo tanto la paz se ve muy lejana en este momento. Bueno, gracias Raúl, que te vaya muy bien.